Primera de Pedro. Estamos estudiando Primera de Pedro, la serie, y hasta el domingo pasado llegamos en el capítulo 12 y hoy vamos a nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 13 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y precisamente el título de la enseñanza del día de hoy: desafiados a ser santos. Y un desafío es algo que hay que enfrentar, que como hijos de Dios, como personas, como cristianos, tenemos que enfrentar, pero no solamente enfrentar y hasta ahí nada más, sino que la tenemos que enfrentar y vamos a tratar de superarla para poder salir victoriosos. Ahora, para poder enfrentar y para salir victoriosos, necesitamos tomar una buena decisión. Necesitamos tomar una buena decisión, y al tomar esa decisión, esa buena decisión, de nosotros depende si lo enfrentamos para superarlo y salir victoriosos o quedarnos ahí estancados. Como la enseñanza que les compartí el jueves hace algunas semanas atrás: tu decisión, tu responsabilidad. Por tanto, como hijos de Dios, asumimos la responsabilidad, y Dios nos ha llamado y nos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos constantemente. Avanzamos constantemente. Asumimos la responsabilidad para vencer cualquier desafío que se presente en nuestra vida, cualquier problema, cualquier situación. Asumimos esa responsabilidad para vencerlo. Y no nos quedamos con los brazos cruzados, con el temor de poder intentarlo. El Señor nos llama a nosotros y nos desafía a que tenemos que luchar, a que tenemos que seguir adelante sin importar cuán complicadas sean las circunstancias de la vida. El Señor nos ha enseñado y es un gran ejemplo. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús, dice la palabra, que había ayunado 40 días y 40 noches. Y luego dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Y estando ahí, vino Satanás y le dijo: si tú eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesús nos dio un ejemplo ahí. Fue desafiado, pero Él tomó la decisión de salir victorioso. ¿Y qué utilizó? La palabra de Dios. ¿Y qué le dijo al enemigo? Que él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesucristo mismo es un ejemplo muy grande para nosotros, que podemos enfrentar cualquier desafío, pero nosotros tenemos que tomar la mejor decisión para salir victoriosos. Entonces, el estudio de hoy está enfocado precisamente de cómo nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de vivir la vida cristiana, dado que cada uno de los que estamos aquí hemos sido elegidos por Dios para tener la salvación. Para tener la salvación, el regalo inmerecido. Como decía el hermano Israel el domingo pasado, esa gloria, esa gracia inmerecida. Entonces, dice el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 1: por tanto. Y me encanta cada vez que encuentro este por tanto en la Biblia. Y esta palabra por tanto no solo conecta los versículos anteriores que siguen, sino que también definen que los versículos que vienen a continuación, es decir, los que vamos a leer, son consecuencias de los versículos anteriores. Entonces dice ahí, por tanto, es decir, entonces debemos de entender que cuando la salvación es gratuita, que eso fue lo que estudiamos el domingo pasado,
Que cuando la salvación es gratuita para cada uno de los que estamos aquí, a pesar de que es gratuita, implica responsabilidades que como hijos de Dios tenemos que cumplirlas. Implica responsabilidades. Obviamente, y es verdad que nada podemos hacer nosotros para obtener la salvación. Nosotros no podemos hacer nada porque es por la gracia de Dios. Pero Dios espera que nosotros, que todos los que estamos aquí, vivamos una vida diferente. El Señor quiere que nosotros como hijos de Dios vivamos diferente a todos los demás. Que nuestra actitud, que nuestro comportamiento en la casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, sea totalmente diferente a los demás. Y a partir del momento en el que Él nos brinda esta asombrosa gracia, que es la salvación, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, entonces Él dice, entonces, ahora que has recibido esa asombrosa gracia que es la salvación, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñid se refiere a ajustar algo. Es como si yo le dijera al hermano Dani, bueno, hay dos Dani, al hermano Dani, oye Dani, cíñete los pantalones, o sea, fájate bien. Eso es la palabra ceñir. La palabra ceñir se refiere a ajustar el cinto. Y lo que se está refiriendo en este versículo es una figura retórica. Una figura retórica basado en juntar y atar o sujetar algo. Y en aquellos tiempos, cuando el hombre debía de realizar algún trabajo, o tenía que actuar con prisa, o tenía que realizar un viaje muy largo, donde tenía que subir y bajar, inclusive en una situación de combate, en ese tiempo no usaban pantalones como ahora nosotros los varones ocupamos. En ese tiempo utilizaban un vestido muy largo. Entonces, en situación de combate, ellos debían de recoger rápidamente sus túnicas sueltas y los ajustaban fijándolas con el cinto y las amarraban bien. Y ahora sí estoy listo y vamos a darle. Y a ver de qué zapatos sale más correa. Eso es cuando dice ceñid. Y en definitivamente era una parte muy necesaria en el vestuario del hombre. Y si el hombre no estaba bien sujeto, o sea, no estaba bien fajado, no estaba bien ceñido, pues la vestimenta quedaba suelta y podía ser una molestia al caminar. Por ejemplo, ¿alguna vez tú has trabajado en la construcción o has chalaneado a alguien ahí cuando llega el albañil a tu casa y tú dices, bueno, no quiero pagar a un chalán, pues es mi día festivo o es mi día que voy a estar en la casa, pues yo voy a ser tu chalán? Pero te pones un pantalón que no te queda bien, es más que te queda flojo. Y empiezas a subir, a cargar el bulto de cemento y obviamente el pantalón se te empieza a bajar y a bajar y a bajar. Bueno, ¿qué necesitas para que no se te baje el pantalón? Ceñirte bien, fajarte bien. ¿Por qué? Porque luego va a ser una molestia, te va a estorbar, te puedes caer si te estás trepando en una escalera con alguna carga. Entonces, para que eso no suceda, te tienes que ceñir bien, para que nada te estorbe, para que no sea una molestia para ti al caminar. Entonces el ceñir los lomos demostraba que uno estaba listo, estaba preparado para salir y actuar. Y un ejemplo muy hermoso está en Hechos capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete. ¿Qué significa ceñir? O sea, fájate, átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Para que usted pueda entender bien de lo que le estoy diciendo, vamos a leer desde el versículo 6. Y dice en el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, ya habían detenido a Pedro, dice, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. O sea, lo habían agarrado.
Y dice, sujeto con 2 cadenas, como si fuera un prisionero de estos malísimos. Sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una noche, y luego el ángel se apartó de él. ¿Pero qué hizo primero? ¿Qué le dijo el ángel que tenía que hacer? Ceñirse bien. Pedro debía de aprovechar con prontitud la ayuda que Dios le había enviado en ese momento. Pero para actuar con diligencia debía ajustar su vestimenta, debía ceñirse bien, debía fajarse bien, para no demorar en la salida ni tropezar con su túnica. Entonces, regresando al versículo 13, creemos que lo que quiso decir es que debíamos tener un entendimiento, una manera de pensar ejercitada, correcta, y que le agrade a Dios. La idea del apóstol Pedro aquí es decirnos también a nosotros como hijos de Dios que ajustemos nuestra forma de pensar como Cristo piensa. Tenemos que ajustar nuestra manera de pensar, porque el mundo piensa de una manera diferente. Es más, la misma Biblia dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente, y que ya no vivamos como vivíamos antes, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados y en los deleites de la carne. Ya no tenemos que vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque ha habido en nosotros un nuevo nacimiento. Y si realmente ha habido un nuevo nacimiento en nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, es decir, nuestra forma de hablar, cambia. Nuestra manera de hablar cambia. Y es importante que nosotros debamos de entender hoy que el que nos ha llamado a nosotros y nos ha dado ese plan muy hermoso que es la salvación, que es Dios precisamente, pues Dios espera que nosotros vivamos una vida en santidad. Siendo así, nosotros debemos de estar listos para servir. Como siempre les he repetido en varias ocasiones en las enseñanzas, no nos imaginamos otra cosa, los que ya entendimos ahora. Los que ya entendimos y ya comprendimos que la palabra dice que Él se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aún nosotros estando muertos en nuestros pecados, Él se entregó por nosotros. Ahora que ya entendimos que Él dio su vida por nosotros, a pesar de nosotros, no tenemos o no nos imaginamos otra cosa más que hacer que no sea venir y servir a Dios en este lugar. Y cuando salgamos de este lugar, seguir sirviendo a Dios con nuestro testimonio. Que la gente pueda ver en nosotros la luz de Cristo. Para eso el Señor nos ha llamado. Y nosotros como cristianos, como servidores, todos los que estamos aquí, todos los que nos siguen en las redes sociales, debemos de estar listos para servir a Dios. Pero ¿cómo vamos a estar listos para servir a Dios si tenemos algo en nuestra vida que nos estorba? Te pregunto, ¿qué te está estorbando? ¿Qué te está estorbando para que puedas darle a Dios el mejor servicio? ¿Hay algo que está estorbando tu vida que ha sido un obstáculo para que tú crezcas espiritualmente? ¿Hay algo que te está impidiendo a ti venir y alabar y glorificar a Dios como debe de ser? Dice su palabra, en espíritu y en verdad. ¿Hay algo que te está estorbando?
Y si hay algo que te está estorbando, ese algo se llama pecado. Y cuando uno está en pecado, cuando quieres venir y cantar al Señor y estás alabando a Dios, el enemigo viene a tus pensamientos y te dice: ay, ahora sí, muy aleluya, ahora sí quieres danzar, pero ya se te olvidó que durante la semana estabas en tu cuarto, en tu teléfono, y no te resististe a darle, a seleccionar esa página. Ay, mi conciencia. Y dejo de alabar a Dios. Y dejo de aplaudirle. Porque algo me estorba. ¿Qué más te estorba a ti? ¿Qué te estorba? ¿Qué te impide? ¿Cuál es el pecado oculto que traes en tu vida que te está estorbando a crecer y a madurar en tu vida espiritual? Entonces dice: cíñete. Ciñe, o sea, cambia tu manera de pensar también. Y sirve a Dios sin que nada te estorbe, sin que nada te detenga en tu caminar. Y mientras estés sirviendo al Dios vivo, que no haya nada que te incomode. Que no haya nada que te incomode. Que lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros nos sirva de aliento. Que nos dé fortaleza. Que nos dé esperanza para afirmar nuestro entendimiento y nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, si nuestra mente no se ajusta a pensar lo que Dios pide o quiere que pensemos, entonces no seremos santos. Y el título de la enseñanza de hoy es: desafiados a ser santos. Pero si hay algo que nos estorba, nos va a impedir a crecer. Por eso es un desafío para ti y para mí. Porque cualquiera puede decir: ah, no, pues entonces ¿qué chiste tiene? Pues si cada día yo fallo. Por eso les dije al principio: tu decisión, tu responsabilidad. ¿Qué quieres hacer con eso que te está estorbando? Venir a los pies de Cristo y reconocer y decirle: oh Señor, mi carne es débil, siempre quiere deleitarse en estas cosas, y por más que me esfuerzo, vuelvo a caer en el mismo pecado una y otra vez. Pero Señor, ya entendí, yo te necesito. Necesito que renuevas el espíritu de mi mente. Necesito que cambies y transformes mi manera de pensar, mi manera de actuar. Necesito que cambies completamente mi vida. Entonces el Señor empieza a obrar en ti. Entonces ahí el Señor va a empezar a obrar en ti. Y tú vas a tomar la mejor decisión, la decisión de decir: pues no importa que haya fallado, me reconcilio con mi Padre Celestial, y Él está con los brazos cruzados esperando, pues su palabra dice que todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Pero el enemigo te hace creer que sí te desprecia el Señor. El enemigo te hace creer a ti que para qué vas a la iglesia si ya fallaste. Y entonces es peor que te quedes en casa con el remordimiento en tu conciencia, sabiendo que le has fallado a Dios. Y entonces tomaste la peor decisión, pues estando en tu casa, el enemigo va a estar atacando, bombardeando tus pensamientos, y no vas a venir el siguiente jueves, no vas a venir el próximo domingo, y te vas a alejar poco a poco. Poco a poco, y te vas a empezar a enfriar. Y entonces el enemigo va a llegar, y dice la Biblia, y va a encontrar esa casa donde él estuvo hace mucho tiempo. Va a encontrar esa casa limpia, pero vacía. Y él va a decir: wow, yo recuerdo que en esta casa estuve. Aquí hice y deshice muchas cosas, pero está limpia y vacía. Es la oportunidad, porque este cuate está frío, peor que el hielo. Entonces voy a aprovechar, pero lo voy a hacer bien esta vez. Y dice: va y trae a 7 demonios más.
y habita esa casa limpia y vacía. Y la vida postrer de esa persona será peor que la primera. Entonces, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué decisión quieres tomar tú? Es un desafío para ti a vivir en santidad. Es un desafío para ti el decir ya no más al pecado, aquel que me está estorbando. Pero tú tienes que tomar una decisión. Y todos los que estamos aquí tomamos una decisión para poder venir a este lugar. Obviamente la palabra dice que no hay quien busque a Dios. La palabra dice no hay quien busque a Dios, pero por su gracia y su misericordia te escogió a ti. Por su gracia y su misericordia te escogió a ti y por eso estás aquí. Y por eso es que Él te está desafiando en este día a que vivas como Él vivió mientras estaba en esta tierra. ¿Y cómo vivió? En santidad. Le hicieron de todo, pero dice, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso el apóstol Pablo dice, sed imitadores de Cristo. Y el Señor lo dice. Entonces sigue diciendo el versículo 1. Ya que ceñiste tu entendimiento, ya que cambiaste tu manera de pensar, entonces dice, sed sobrio. Es decir, que el Señor nos manda a cada uno de nosotros a ser personas equilibradas, a tener dominio propio ante las ansiedades de la vida. Que tanto mal le hace a la gente, que tanto mal le hace a la sociedad la ansiedad. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que tener una postura correcta ante cualquier circunstancia que enfrentemos en todo nuestro caminar cristiano. ¿Alguien no ha pasado problemas esta semana? ¿Verdad que sí pasamos muchos problemas? Y de chile, mole y pozole. O sea, para los que nos siguen, de todo un poco. De todo un poco. Pero cuando entramos en estas puertas, gracias, Señor. Y podamos decir confiadamente, hasta aquí me ayudó el Señor. Muchos venimos casi arrastrándonos, porque durante la semana nos pegaron el ganchazo de la semana y venimos muchos dobladitos a la casa de Dios. Pero cuando estés aquí, la palabra de Dios te va a ir limpiando y enderezando y sales fortalecido, pues su palabra dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del águila. Por eso venimos aquí, porque queremos ser santos como Él. Y estamos conscientes que ser santos como Él no es nada fácil. Por eso somos desafiados a lo que Él dice en su palabra, a vivir en santidad. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y en este sentido el apóstol Pablo nos insta a nosotros a vivir en el Espíritu, lo que significa seguir las enseñanzas de Dios y permitir que su presencia nos guíe a nosotros en nuestro caminar cristiano. Es por eso que dice esto. Digo pues, anden en el Espíritu, o sea, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Déjense guiar por las enseñanzas que Dios tiene para cada uno de ustedes. Deje que su presencia los guíe donde quiera que ustedes vayan. Y luego sigue diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí la palabra carne, la carne se refiere a los comportamientos, a las actitudes que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. En otras palabras, la carne es todo lo que nos lleva a alejarnos de la bondad y de esa comunión con Dios. Y una vez que estamos alejados de Dios y nuestra comunión se haya roto,
Con el Señor vienen las concupiscencias, los deseos de la carne, y nos alejan completamente. Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. En otras palabras, detente, observa detenidamente. Dice: mira, observa detenidamente y camina con entendimiento. Dice: con diligencia como andéis, o sea, camina con entendimiento, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué dice estas palabras? Que tenemos que caminar con entendimiento, no como necios, sino como sabios. El versículo 16 lo responde de esta manera y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos y cada día son más complicados. La maldad ha aumentado. Ya no hay sensibilidad en el corazón del hombre. Fácilmente pueden grabar a alguien que sufrió un accidente o que lo estén apuñalando en plena calle, y los demás, en vez de ayudar, ahí están con su teléfono. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién muere. Ojalá que lo mate. La gente es insensible ahora. Perdió la sensibilidad. Y la maldad cada día va incrementando. Suben alguna publicación en el Facebook de una niña a quien su padre le hace una broma y la niña responde con groserías, y todavía el padre se ríe a carcajadas, y los hermanos y los tíos se ríen a carcajadas, y toda la gente, y tiene 1 millón de vistas. Porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. La maldad ha aumentado. Pero dice aquí: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice: por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, por lo tanto, ustedes deben de estar conscientes de lo que Dios quiere en cada situación que pase. ¿Cómo vamos a aprovechar bien el tiempo si los días son malos? ¿Cómo? Si los días son malos, pues entonces no salgo de la casa, tampoco voy a predicar a otro lado, ni siquiera hago evangelismo personal, porque la situación está complicada en esta ciudad. ¿Y quién lo va a hacer? Los días son malos, y es cuando entonces nosotros debemos de aprovechar el tiempo. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Por eso somos desafiados a la santidad. ¿Y cómo voy a aprovechar el tiempo? Buscando más a Dios. Buscando más a Dios. Orando fervientemente. Estudiando su palabra. Tener fe en Él. Confiar plenamente en Él. Y como dice su palabra: y aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará cada día. Y es nuestra confianza que tenemos. Versículo Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, ¿cómo debe de andar? ¿Qué dice su Biblia? Primera de Juan 2:6. Como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Pues en santidad. Fue santo todo el tiempo. Le hicieron de todo un poco y Él se mantuvo firme. Entonces, mi estimado hermano, si sabemos en quién hemos creído, y le hago la pregunta: ¿usted sabe en quién ha creído? ¿En quién ha creído? Que lo escuchen los demás. ¿En quién ha creído? ¿Está consciente que ha creído en Cristo? Eso es. ¿Lo escucharon? Toda esta iglesia ha creído en Cristo. Entonces, si todos hemos creído en Cristo, ¿qué creen?
Pregunten, ¿qué? Eso, así pues sí no me siento solo. Ok, si usted sabe en quién ha creído, te tengo una noticia. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. Pablo lo dijo en Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Si yo he creído en Cristo, el poder de Dios cada día se va a manifestar en mi vida. Por tanto, no voy a estar solo. Por lo tanto, tú como mujer no vas a estar sola. Él va a estar contigo todo el tiempo. Como tú, como papá, tomas a tu hijo pequeñito y lo llevas al kinder tomado de la mano y le ayudas a cruzar la calle. Así el Señor hace con nosotros. Él nos toma y dice, hijo mío, pues yo soy tu padre y yo te llevo. Y cualquiera que se meta con uno de mis pequeños, pues se la ve conmigo. Entonces, si sabemos en quién hemos creído, nada nos podrá separar del inmenso amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice su palabra, porque de tal manera nos amó. Eso es la confianza que tenemos como cristianos. Y me gozo cada vez que encuentro esas promesas de Dios. Y digo, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que me falte, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Es hermoso. Y el mismo Pedro dice en 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, que si a causa del Evangelio de Cristo tú padeces cualquier cosa que te pueda acontecer en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Pues encomendarte a Cristo y decirle, Señor, mira, con mis fuerzas yo no puedo, pero yo te entrego a ti todo lo demás. ¿Por qué? Porque queremos hacer el bien todo el tiempo. Y en 1 de Pedro 5:8 vuelve a pedir sobriedad a los cristianos, ahí también en 1 de Pedro. En el capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. O sea, piensen bien y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si vieron bien este versículo, dice, como león rugiente. Solo ruge como un león. Pero como el león ruge y su voz es muy fuerte, pues intimida a sus presas. Intimida a sus presas. Pero él dice, ahí anda rugiendo, intimidando. A ver quién dice, ay, pues entonces ya no me meto, ya no hago nada. No te intimides. No te intimides. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros. ¿Escuchó bien? Mayor es el que está contigo. Por tanto, nadie ni nada podrá separarte del inmenso amor que Cristo tiene hacia ti o contigo. Entonces, ¿qué significa ser sobrios? Que tengamos un equilibrio en nuestro andar diario. Que entendamos que los problemas de la vida son necesarios. ¿Escuchó? Que los problemas que estés atravesando ahora son necesarios que las atravieses. Son necesarios que lo padezcas. ¿Qué problemas estás atravesando? ¿Algún problema en el matrimonio? ¿La rebeldía de tus hijos? ¿Problemas económicos? ¿Problema de salud? Cualquiera que sea. Escuche bien. Es necesario que las padezcas. Es necesario. ¿Saben por qué son necesarios? Pues nos van a ayudar a madurar. Obviamente dice la Biblia que al momento no es de gozo.
pero todo ayuda para bien. Gracias a los problemas que atravesamos todos los días, es que hemos crecido como cristianos. Gracias a los problemas que hemos enfrentado, nos han ayudado a madurar en nuestra vida espiritual. Y como ya la hemos enfrentado una y otra vez y se vuelve a presentar, como dicen por ahí, ¿cómo dicen? Ya es pan comido. O sea, ya sé que es la misma piedra. Ok, Señor, pues ayúdame a pasarla como me ayudaste el otro día. Pero como la primera vez no confiaste en Él y en la segunda sí, porque aprendiste la lección, la tercera y la cuarta y los que vengan, vas a salir adelante con la ayuda de Dios solamente. Dios espera que entendamos cuál es el buen camino que nosotros tenemos que seguir. Y Dios quiere que nos despojemos completamente de todo estorbo. Y una vez que nos hayamos despojado de todo estorbo, de aquello que te impide crecer y caminar bien, entonces andaremos como verdaderos hijos de Dios. Pero hay algo muy importante que tienes que entender hoy. Dice la Biblia que los del mundo, que de los que no conocen a Cristo, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. En otras palabras, que no nos dejemos influenciar por las ideas erróneas del mundo, que muchas veces nos dicen que Dios nos ama, si ni te escucha. Y dices que Dios te ama. ¿Cuánto tiempo llevas pidiéndole en oración por esa necesidad? Y a ver, ¿dónde está tu Dios? Hay otra vez a la iglesia. O sea, no te cansas de ir, apenas fuiste el jueves. O los jovencitos que son más bombardeados. Oye, amiga, vamos a la playa hoy domingo. No puedo, voy al templo. Pero si apenas ayer me dijiste que ibas a ir al grupo de jóvenes y otra vez hoy. Hermanos, vamos a tener ayuno y oración. Ay, otra vez, pues ¿para qué tanto? Pues no oras en tu casa, no vienes los jueves y oran aquí, no vienen los sábados y al ensayo y oran, y luego el domingo vienen y oran antes de servicio, y luego antes de predicar pues vuelven a orar, y cuando terminan vuelven a orar, y antes de dormir. O sea, ¿no se cansan de orar ustedes los cristianos? Pues es que la oración no tiene sentido. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Para aquellos que no conocen a Cristo, las cosas de Dios son una locura para ellos. Pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. Dale fuertes palmas a Cristo. Entonces sigue diciendo, ya que son sobrios, esperad por completo. Eso es la parte también muy importante para nosotros como cristianos. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él. ¿Y cuál es lo opuesto a la espera? La ansiedad. Cuando uno no aprende a esperar y no quiere esperar el tiempo de Dios, le entra la ansiedad, y la ansiedad es un síntoma de que nos falta humillarnos delante de Dios. Y primera de Pedro 5, en los versículos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, o sea, a su tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya esperaste mucho tiempo y no ves resultados, dice: ven a Él, dobla tus rodillas y clámale, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Por si algún momento tú has dicho: ay, yo creo que Dios no se interesa en mí, no cuida de mí, pobre de mí. Hace mucho tiempo, cuando el pastor decía eso, a mí como que
No sé cómo explicártelo, pero me enojaba. Pero cuando lo entendí dije, tiene razón. Porque dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a aquellos que dicen, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me escucha, mejor me como un gusanito. Y entonces el león dice, no, pues sobre ese. Pero ya que estamos estudiando, dice, bueno, pues levántate, levántate. Entonces sigue diciendo, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. La palabra gracia en este pasaje es sinónimo de salvación. Es decir, la salvación, la gracia es un regalo de Dios que opera hoy en nuestras vidas, que nos permite tener esa plena comunión con nuestro Padre Celestial sin que nada nos estorbe. Qué hermoso. Pero dice claramente que esto nos llegará, dice, cuando Jesucristo se haya manifestado. Y los hijos de Dios tenemos esa esperanza, por tanto esperamos la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? ¿Verdad? Todos esperamos la venida de Cristo. Y será momento donde ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá humillaciones, ya no habrá nada de eso. Pero mientras estemos en esta tierra, las vamos a seguir padeciendo. Pero Él dice, iré pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es hermoso. Por eso Pedro insiste que sigamos firme. Pedro insiste que sigamos firme, a que nos tomemos de Cristo, a que confiemos en Él, a que le busquemos cada día, a que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, las cuales dice la palabra de Dios que no se corrompen, sino que permanecen para siempre. Y si hacemos esas cosas, cuando Cristo será manifestado, nuestras vidas serán completamente diferentes. Pero solamente si nos mantenemos firmes. Versículo 14 de primera de Pedro 1 dice, como hijos obedientes. ¿Eso dice su Biblia? Como hijos obedientes. Es decir, nosotros debemos de ajustar nuestra conducta, nuestro comportamiento a la voluntad de Cristo. ¿Para qué? Para que estemos alineados con lo que el Señor nos pide. ¿Y qué nos pide el Señor? Lo vamos a ver versículos más adelante. Y si nos alineamos a la voluntad de Dios y hacemos lo que el Señor nos pide, eso es ser hijos obedientes. Y la obediencia siempre nos guía a la santidad. Siempre nos guía a la santidad. Si somos obedientes a la palabra de Dios, entonces cuando vengan los momentos de prueba, nos vamos a mantener firmes. Porque hemos creído en su palabra. Porque somos hijos obedientes. Pero cada vez que desobedecemos a Dios, cada vez que desobedecemos sus ordenanzas, sus mandatos, perdemos el desafío de ser santos. Y cuando perdemos el desafío de ser santos, nos estancamos en los deseos de nuestra carne. Y ahora sí le damos rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Y empiezas a pecar y ya no te remuerde la conciencia y sigues pecando y te da igual. Y te hablan de la palabra acerca de que tienes que arrepentirte y te da igual. Porque perdiste la sensibilidad. Perdiste la sensibilidad para escuchar la palabra de Dios. Y ahora eres insensible para cometer pecado. Porque ya te da igual. Entonces Él dice en el versículo 14, como hijos obedientes,
No os conforméis. Y la palabra aquí, no os conforméis, se refiere a no te moldees, no te amoldes. ¿A qué no me voy a moldear? Dice, a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. ¿Qué deseos teníamos? ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Híjole, cada quien tiene un historial. Cada quien tiene una historia diferente que contar, cómo fue su vida antes de Cristo. Pero dice su palabra que somos nueva criatura. Entonces dice, si ya eres nueva criatura, pues entonces no te amoldes al mundo, no te amoldes a como vivías antes. Romanos capítulo 12, versículo 2. También ahí lo dice, y dice su palabra, no os conforméis a este siglo. O sea, no te amoldes a este siglo. No te amoldes a los afanes de la vida. No te amoldes a lo que hacen las demás personas. No te amoldes a lo que hacen tus amigos o amigas que no son cristianos. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que tu mente sea transformada para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable, perfecta. Versículo 15 de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué Pedro nos llama a una vida santa? ¿Usted se ha preguntado? ¿Por qué dijo él aquí? ¿Por qué nos llama a tener una vida santa? Y la respuesta la encontramos, aparte de que es en el siguiente versículo, Primera de Tesalonicenses 4:3 y 4:7. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Y qué es ser santos? ¿Qué es ser santos? Apartados, separados. Y esa es la voluntad de Dios, apartarlos. Y sigue, ahí lo dice, que os apartéis de fornicación. Y luego en los versículos 4, 5 y 6 también viene toda la lista. Y en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Esta santidad es a la que todos fuimos llamados. Y es muy importante y es esencial para nosotros a separarnos del pecado habitual y de toda inmundicia del mundo a una vida totalmente diferente, haciendo la voluntad del Padre. La santidad de Dios es inalterable. La santidad de Dios es incomparable. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, le hicieron de todo un poco y Él no fue afectado por las normas de este mundo. Y dice la palabra de Dios que algún día estaremos delante de Él para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Romanos capítulo 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Porque de repente y decimos, es que el pastor va a dar cuenta del rebaño. Espérate, el pastor va a dar cuenta, va a rendir cuenta ante Dios de este rebaño. Y ahora sí, también estoy dentro de. Yo algún día rendiré cuenta del rebaño del Playa del Carmen. No, pues hermano, ustedes van a rendir cuenta. No, espérate, hoy te tengo una noticia. Tú como papá, ¿cuántos son papás? Levante su mano, sin miedo, levante su mano. ¿Ya vieron iglesia? ¿Cuántos son papás? Bueno, ahora es para ti. Algún día tú vas a rendirle cuentas a Dios por los hijos que Él te dio. Ahora levanten la mano los que son hijos.
Ahí sí todos, porque aunque seamos papás, somos hijos. Aunque seamos papás, si tus papás siguen vivos, sigues siendo hijo. Te tocó, es para todos. Todos los que somos hijos, ¿qué creen? También vamos a rendirle cuentas a Dios. Todos. Pero Señor, es que la familia que me diste, tu decisión, tu responsabilidad. Señor, es que yo fui así por los padres que yo tuve, Señor. Tu decisión, tu responsabilidad. Tú decides cambiar la historia de tu vida y de tu familia. Tú decides. Fue complicado para mí, porque todo el tiempo yo decía eso. Yo fui porque él, yo fui porque ella, yo fui por mis padres, yo fui esto, yo fui lo otro. Pero cuando entendí la palabra de Dios, le pedí a Dios que me ayudara a cambiar la historia de mi familia. Y entonces dije, Señor, yo no quiero vivir todo el tiempo acusando y buscando pretexto. Yo quiero cambiar la historia de mi vida y la historia de mi familia. Porque entendí que cada uno dará cuenta ante Dios de lo que hizo mientras estuvo en esta tierra. Ahora sí, ¿por qué Dios nos llama a una vida santa? Y con esto voy a terminar. Y la respuesta está en el versículo 16. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, la meta del cristiano es que cada día, es que tú y yo, cada día, vivamos apartados de las cosas que contristen al Espíritu Santo. Es decir, que estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Dios. Y Romanos capítulo 12, versículo 1, que leímos al principio, lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que entender 3 cosas muy importantes. Número 1, que la vida santa no se puede conseguir mediante esfuerzos humanos. Número 2, que la vida santa es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Escucho bien? La vida santa es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo puede haber un resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros si no le queremos buscar? Y número 3, el Espíritu Santo produce santidad en aquellos que se entregan completamente a Él. Y eso es la parte que más se le complica a la gente. De tomar la mejor decisión de su vida. Y poder decirle al Señor: yo quiero ser santo porque tú eres santo. Señor, yo quiero renunciar a este pecado que todo el tiempo me está estorbando. Pero a veces hacemos una lista y decimos: si yo me entrego completamente a Él, tengo que dejar de hacer esto. Y sacamos la lista negra. Pero te quiero decir algo este día. Es la mejor decisión que puedes tomar. Es la mejor decisión que yo pude tomar. Y no me arrepiento de haberla tomado. Al contrario, estoy muy agradecido con Dios. Y mi manera de demostrarle mi agradecimiento es sirviéndole.
Y seguramente tú también estás agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Él? Pues vamos a ponernos de pie y le vamos a decir: Señor, ayúdame. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Y sé que es difícil para mí, pero yo quiero vivir en santidad, Señor.